Buen día para todos. Cordial saludo de parte de la Iglesia Bautista de Tunal, en la cual servimos. Y bueno, una oportunidad que nos brinda el Señor en este día para seguir aportando acerca de lo que es el dar para el Señor, ¿no? Hay tanta especulación, a veces miedo, a veces aborrecimiento. En otras ocasiones, pues no se tiene en cuenta, ¿no? De lo que dice el Señor en su palabra acerca del dar. Y bueno, es nuestra responsabilidad de poder seguir aportando la guía en la palabra de Dios. Y les animamos. Quizá de pronto usted ha sido dañado en este aspecto, ha sido afectado. Y no negamos esto, por supuesto, lo sabemos. Y queremos que su corazón no se dañe ni se contamine con resentimiento ni con afectaciones de este tipo, sino que usted se pueda disponer para aprender de la Biblia lo que realmente dice el Señor acerca del dar para Él, para la extensión de su reino y para la gloria de Él. Permítanme orar y iniciamos nuestra reflexión en esta mañana. Padre, pedimos tu guía, Señor, y muchas gracias por la oportunidad que me das de poder estar en tu presencia y llevar este mensaje, Señor, palabra tuya, que pueda ser edificante para cada corazón. Muchas gracias, Señor, por tu buena voluntad con nosotros. Amén. Bueno, estuvimos mirando en el devocional anterior y vamos a seguir esta serie con aquellas muestras, ¿no? Y la aplicación de los principios bíblicos que el Señor ha dado. Vimos acerca de los filipenses, una iglesia generosa, unos hermanos generosos, unos hermanos con características particulares en este aspecto. Pero yo quiero animarles para que me acompañen en esta mañana a 2 Corintios capítulo 8, donde se muestra, ¿no? Y el Señor nos va a presentar a través de su palabra, ya en la forma más amplia, ¿no? Una forma más amplia, con mucho más detalles, de la forma como estos filipenses dieron para esa ofrenda que se estaba recaudando para las necesidades allí en Jerusalén. Esto lo podemos mirar en Gálatas capítulo 2, versículo 10, cuando Pablo subió con Bernabé y con Tito a solucionar un problema de doctrina, y resulta que, pues, después de que solucionaron el problema, los hermanos le dijeron allí a Pablo, a Bernabé y a Tito que no se olvidaran de los pobres en Jerusalén, porque la iglesia en Jerusalén, pues la rueda de la creación había dado vuelta y la iglesia en Jerusalén estaba pasando por una situación económica muy complicada y muy difícil. Entonces, lo que vamos a ver y ampliamente, 1 Corintios 16, 2 Corintios capítulos 8 y 9, donde nos aportan enorme conocimiento e información acerca de esta ofrenda que se estaba recogiendo por donde iba Pablo. Estaba dando testimonio de la necesidad que tenía Jerusalén y animaba a las iglesias para que fueran generosas con la necesidad presentada allí en Jerusalén. Dice, y aquí en capítulo 8 de 2 Corintios, voy a estar leyendo del 1 al 6, vamos a mirar un enorme ejemplo de los hermanos de Macedonia. Esas iglesias allí en Macedonia, ¿no? Filipos, Tesalónica y Berea. Filipos, Tesalónica y Berea eran las iglesias que conformaban Macedonia, era una región. Y estas iglesias estaban allí, entre ellos los filipenses que los vimos en el devocional pasado, Berea también y Tesalónica. Pero mis amados hermanos, aquí Pablo el apóstol les está hablando a los hermanos en Corinto, abajo en la región de Acaya, en Atenas, cerca de Atenas estaba Corinto, y allí Pablo les está escribiendo a estos hermanos, les está
colocando el ejemplo, ¿no?, de estos hermanos en Macedonia. ¿Qué tenían de particular los hermanos en Macedonia? Pues miren, acompáñenme por favor y miramos lo que dice el Señor. 8.1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Mis amados, características particulares. Y aquí algo que quiero resaltar y que de pronto quiero compartir con ustedes, mis amados, y como ya lo he venido diciendo en algunos devocionales más, pues nosotros desafortunadamente, ¿no?, como latinos, y no hablo en una forma general, pero sí es una característica de nosotros, nos quejamos, ¿no? Somos muy quejumbrosos, mis amados, en ese sentido. A veces tenemos, pero decimos que no tenemos, siempre nos está haciendo falta, como todo ser humano. Nadie está satisfecho, pero una característica particular de nosotros, la parte latina, es esa, ¿no? Una vez más, no estoy generalizando. Habrán casos excepcionales, seguro que sí, pero esa es lo que predomina, ¿no?, en medio nuestro. Y aquí estos hermanos estaban hablando de la condición que se encontraban ellos. Dentro de la condición que se encontraban ellos eran pobres. Dice allí en el versículo 2 que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mis amados y personas que nos escuchan, pues quiero decirles en el nombre del Señor que la pobreza no es una excusa para no ser generosos. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo presenta así, de esta manera. Así lo presenta el Señor en su palabra. Y dice, una vez más, asimismo, hermanos, versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es algo de gracia, mis amados. El dar es una muestra de que realmente somos salvos. No es lo determinante, por supuesto, es una de entre muchas muestras, dentro de muchos frutos que podemos dar. Y por supuesto el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo primordial y lo esencial. Pero aquí habla de muestra, de gracia. Y como ya lo expresé, también habían algunas características en estos hermanos de Macedonia, en estas iglesias, que Pablo quiere expresar y dar a conocer a los hermanos en Corinto la actitud de estos hermanos para el dar. Dice que estaban en grande prueba de tribulación, seguramente por Cristo, puede ser. Habían dificultades allí en estas iglesias de diferente índole, no especifica el apóstol Pablo que eran las tribulaciones, pero estaban en sufrimiento, estos hermanos, en sufrimiento. Sabemos lo que causa el sufrimiento, ¿no? Bastante desánimo, a veces malestar, a veces no querer continuar. Pero dice que estaban en grande prueba de tribulación. Dice la abundancia de su gozo. Gozo en medio de esa tormenta, en medio de la prueba. Eso trae Cristo a nuestras vidas. Eso es lo que trae Cristo a nuestras vidas. Y es algo que Cristo ofrece cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Gozo, paz en medio de la tormenta. Y estos hermanos de Macedonia estaban en esa condición. Dice la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. No era una pobreza que de pronto no tuvieran de pronto pollo para el almuerzo, de pronto no hubieran huevos para el desayuno. No. Está en una pobreza extrema. Estos hermanos estaban en una condición pues no fácil. Profunda pobreza. Dice, pero abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo es posible que una persona que esté en esta condición, en grande tribulación, en profunda pobreza, y sean generosos?
Claro, mis amados, así lo dice la Escritura, porque esto es una muestra del amor de Dios en nosotros. Es una muestra de amor de Dios en nosotros, un resultado de haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Esto lo puede hacer solamente el Espíritu Santo en nosotros. Mire, ninguna persona da desinteresadamente. La mayoría, mis amados, la mayoría damos para recibir una retribución. Y estos macedonios no tenían esa característica. Ellos no tenían, pero querían dar. Dice el 3, pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto es impresionante, ¿no? ¿Qué característica de estos hermanos? La gloria sea a Él por estos ejemplos de generosidad en medio de la situación y la condición que se encontraban. Ay, al Señor sea la gloria, ¿no? Qué bendición. Que Dios nos ayude, mis amados, a cada uno de nosotros, la iglesia de Jesucristo, que podamos seguir este buen ejemplo. Pablo le estaba exhortando a los hermanos en Corinto que miraran, ¿no?, la actitud que tenían estos macedonios, porque Corinto era una ciudad económicamente estable, ¿no? Era pujante, económicamente vivían bien, lo opuesto, ¿no?, a los hermanos en Macedonia. Pero estos corintos no eran tan generosos como lo fueron estos hermanos que estaban en condición diferente a ellos. Dice aquí la Escritura que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No solamente daban lo suficiente, sino más allá de sus fuerzas. Daban realmente con un corazón sincero, un corazón honesto, y querían hacerlo de esta manera. Querían mostrar el amor de Dios para con esos hermanos allí en Jerusalén. Y eso les obligaba en una forma espiritual, ¿no? Porque de allí se había sembrado el Evangelio, allí había llegado el Espíritu Santo, y ellos reconocían quién eran esa iglesia allí en Jerusalén. Hermanos en Cristo Jesús. Y seguimos mirando más características, mis amados. Dice en el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Miren estos que estaban en grande tribulación, en profunda pobreza, pero abundaban en generosidad. Aquí dice, ruegan. Piden con muchos ruegos que les concedieran el privilegio de participar en este servicio. Uy, esto es maravilloso, ¿no? Personas en esta condición y rogando que les dejaran participar, que les dieran el privilegio de poder participar en este servicio para los santos. La tenían clara, como dice la juventud, ¿no? La tenían clara estos hermanos. ¿Quién era Cristo, lo que había hecho por ellos? ¿Quiénes eran ellos en Cristo? Y eso querían retribuirlo. Mis amados, qué actitud, ¿no?, de ruego de que estos hermanos tuvieron para que se les dejase participar. Imagínense, entristecidos, de pronto anhelando, de pronto suplicando, Pablo, por favor, déjenos, y seguramente esto quizá de pronto es palabras de más, ¿no? Pero Pablo diciendo, pero no, ¿cómo es posible que estos hermanos en esta condición que se encuentran, y cómo van a dar? ¿Cómo van a dar? No, de pronto, no, que no den ellos, ellos necesitan, que usen eso para que puedan suplir sus necesidades. Pero aquí ellos dicen que ruegan para que les dejen participar. Uy, mi amado hermano, esto realmente es un ejemplo maravilloso, ¿no?, de lo que Dios puede hacer con nosotros y en nosotros. Versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Creo, mis amados, aquí está la clave. Aquí está la clave. El darnos para el Señor primeramente. ¿Qué es darnos para el Señor? Es disponernos. Señor, yo quiero ser generoso. Yo quiero bendecir. Señor, dame la oportunidad.
Quizá de pronto no se lo podemos decir a Pablo, pero se lo podemos decir al Señor. Señor, dame el privilegio, dame la bendición. ¿Qué tal nosotros rogándole al Señor? Señor, dame el privilegio de participar. Señor, no tengo mucho, pero quiero mostrar mi amor para con estos hermanos. Quiero dar, Señor, de lo que tú me has dado. Padre, dame el privilegio, dame la bendición. Te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro. Ay, mis amados, se dieron primeramente al Señor. Darse al Señor es disponernos para que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros. Eso es lo que anhela el Señor y lo que desea el Señor de su iglesia, de la iglesia que Él compró con su preciosa sangre. Y yo quiero animarles, mis amados, en esta mañana, que consideremos cuál es nuestra actitud, ¿no? ¿Y será que tenemos estas características de los macedonios? ¿O más bien tendremos las características de los de Corinto? Con dinero, con recurso, tenemos, vivimos cómodos, pero no nos preocupamos en nada por los demás, por los que están en necesidad. Es bueno reflexionar sobre estas cosas y alinearnos con la voluntad de Dios. Poder disponernos para que el Señor cumpla sus propósitos en cada uno de nosotros. Mis amados, para cerrar dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito era otro hombre generoso. Timoteo también era otro hombre generoso, ¿no? Personas que estuvieron cerca del apóstol Pablo fueron contagiadas con la generosidad de Pablo, con la honestidad de Pablo, con el servicio de Pablo. Miren, mis amados, la pobreza no es una excusa para no ser generosos. El ser pobres no nos debe impedir tener el privilegio de participar para dar a otros. Dice la Escritura, ¿no? El que es fiel, allá en Mateo, ¿no? En los evangelios, el que es fiel en lo mucho, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Así debe ser. ¿Excusa? Es que soy pobre, es que no tengo, aunque tengamos, no es ninguna justificación. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que le creamos. El Señor quiere que nosotros hagamos las cuentas a la manera de Él, no a nuestra manera. Hoy día, mis amados, como ya lo expresé en principio, por tantas cosas, porque se ha vuelto una mercadería, el Evangelio. Eso lo dice en 2 de Pedro capítulo 2, usted lo puede leer. Allí se plasma que desafortunadamente sí, muchos han usado el Evangelio, la palabra de Dios, las congregaciones como fuentes de lucro. Pero eso no es lo que dice la Biblia, mis amados. La Biblia dice que debemos ser generosos. Y la Biblia dice que debemos dar de lo que el Señor nos ha provisto. Tengamos presente, mis amados hermanos, lo que la Escritura y la palabra de Dios nos dice. Aquí habla de obra de gracia, ¿no? Obra de gracia. 3 veces en esta porción de la Escritura nos habla de la palabra gracia. Y eso es dar, ¿no? Muestras de que realmente estamos en Cristo. El dar para otros, voluntariamente, desinteresadamente. Mis amados, es una muestra que realmente estamos en Cristo Jesús. Dice ahí en la Escritura, ¿no? Que dieron voluntariamente. Dice, y no como esperaban, versículo, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Eso es darnos, ¿cierto? Voluntariamente. Y dar voluntariamente es lo que venimos enseñando, ¿no? Bíblicamente. ¿Voluntariamente qué? ¿Qué es voluntariamente? El poder de determinar, doy o no doy. Es de nosotros, no es de nosotros, solamente de nosotros. Disponernos. Y disponernos para que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Yo les animo, mis amados, creámosle al Señor. Hagamos las cuentas, mis amados,
a las cuentas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque si lo hacemos a nuestra manera, nunca, por más que tengamos, mis amados hermanos, nunca vamos a dar. ¿Por qué? Porque esto nace. Es un acto de gracia. Tenemos que disponernos y exponernos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos dé estas características y que esto se refleje en nosotros. Esas muestras de amor. No solamente, mis amados, para los que en nuestro entorno, no solamente para aquellos que tenemos en alrededor, nuestra familia, nuestros más cercanos, sino aquellos hijos de Dios que también están en necesidad. Pensemos en esto, mis amados. Ese es el desafío que quiero dejarles en esta mañana, para que meditemos en la palabra de Dios y nos expongamos al Espíritu Santo. La pobreza no es una excusa, mis amados. La pobreza no es una excusa. El dar es una enorme, enorme bendición. Y al Señor sea la gloria, para nosotros sus bendiciones. Y espero que ustedes nos sigan acompañando. Y también para aquellos que aún no han tenido esta relación con Cristo. Mire, solamente en Cristo, solamente en Él, como dice un himno, podemos tener el poder de dar de esta manera. Si no está el Espíritu Santo en nosotros, va a ser imposible dar para otros y pensar en otros. Yo le animo, le dé la oportunidad a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y así, disponiéndose usted primeramente para el Señor, así podrá disponerse también para ser generoso. Permítanme terminar en oración. Padre, muchas gracias damos en este día por la oportunidad que nos brindas de estar en tu palabra. Y yo te ruego que sean cumplidos tus propósitos, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Y que quizá, Señor, nuestra pobreza, quizá nuestra profunda pobreza, no vaya a ser una excusa, Señor, para ser generosos. Gracias, Padre, por tu palabra y a ti la gloria por siempre. Amén. Bendiciones, un buen día en Cristo Jesús, mis amados.